Hola, ¿cómo estás? Soy el psicólogo Víctor Hernández. Espero que estés teniendo un día de maravilla. Cuéntame algo. ¿Alguna vez te has sentido inferior a los demás? ¿Te comparas constantemente con las otras personas o te sientes menospreciado? Si es así, es posible que estés luchando contra el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad es un problema psicológico que puede afectar a personas de todas las edades. Se caracteriza por una sensación persistente de inseguridad y falta de autoestima. Las personas con complejo de inferioridad pueden tener dificultades para creer en sí mismas y en sus habilidades, y esto las puede llevar a evitar tomar riesgos o nuevos retos. Sin embargo, con la ayuda adecuada, tú puedes superar este problema y desarrollar todo tu potencial. En este video, tres expertos en psicología te vamos a hablar acerca de este complejo. Hablaremos acerca de sus causas, sus síntomas y además qué podemos hacer para superarlo. Además, aprenderás una estrategia para desarrollar tu autoestima y mejorar con ello la seguridad en ti mismo. Así que si esto te interesa, comenzamos. Bueno, pues con el gusto de compartirles, sí, efectivamente, el tema sobre este sentimiento de inferioridad, más allá de ubicarlo como complejo, ya ven que esta parte de los complejos ha sufrido con el paso del tiempo bastantes adecuaciones, ¿no? Ya ahorita se llaman heridas, anteriormente eran complejos, entonces, de alguna u otra manera, conforme va evolucionando y pasando el tiempo, pues este tipo de situaciones o acotaciones que se hacen pura y meramente desde la situación o desde el encuadre clínico o terapéutico, pues igual van cambiando, ¿no? Sin embargo, este complejo de inferioridad tiene mucho que ver con, lo comentaba con Arturo, previo pues a esta plática, tiene que ver a lo mejor como un común denominador de muchos pacientes, ¿no? Entonces, de aquí que llame la atención, no nada más el disertarlo, sino incluso comentar un poquito acerca de él. Toda vez que el complejo de inferioridad al final del día es una percepción refleja en cada uno de nuestros pacientes. Si no en todos, sí es cierto que muchas de las personas, aunque no vienen por ese motivo o ese motivo clínico, vamos platicando con ellos, nos podemos dar cuenta o podemos ubicar que hay ese sentimiento de inferioridad, ¿no? Entonces, a la postre de esto, tendríamos que comenzar, o me gustaría empezar por platicarles un poquito acerca de que este sentimiento de inferioridad tiene que ver con una percepción. La percepción que nosotros tenemos, más allá eh, esta dialéctica, a lo mejor que se puede antojar para este tipo de cuestiones o de temas, tendría que ver precisamente con aquella imagen o aquella situación que en determinado momento yo percibí y sobre la cual tuve que hacer una adaptación. Normalmente las adaptaciones que vamos haciendo como un recurso precisamente para salir adelante o avante de ciertas situaciones, pues son adaptaciones que si vamos nosotros ubicando una línea de vida, una línea del tiempo, pues esas adaptaciones irán sumando precisamente a lo que sería muy posiblemente la percepción que en su momento tuvo la persona. Y esto, a la postre del tiempo, pues evidentemente se puede convertir en lo que llamaremos después un complejo, podría ser, ¿no? Entonces, a partir de aquí, vamos a recordar nosotros que la percepción, toda vez que es subjetiva, va adhiriéndose a lo que sería un personaje, que otros autores la llamarían personalidad, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la personalidad? Ah, bueno, pues muchos psicólogos, desde la perspectiva individual, te van a decir que la personalidad va formando una unidad y acaba siendo coherente esa unidad con uno mismo. Entonces, cuando esta unidad y esta coherencia de la personalidad o personaje se vuelve o llega a tener a lo mejor tanta relevancia para la persona, es de ahí que la persona supone de alguna forma que ya, o da por hecho que ya es así. Entonces ya tiene un complejo de inferioridad o ya tiene un sentimiento de inferioridad, ¿no? Entonces, a partir de este punto, aquí previo a la plática, bueno, había hecho algunas anotaciones, y esta estructura o esta estructura que es coherente con la personalidad, pues se puede convertir en un estilo de vida. Entonces, este estilo de vida, pues evidentemente va a tener ya un impacto en lo que serían mis relaciones personales, en las relaciones incluso que mantengo en cuanto a lo que sería el trabajo, y a partir de ahí de construir más lo que sería precisamente
la percepción primaria de lo que es la persona. Entonces, sobre esta línea de lo que serían las adaptaciones que vamos haciendo conforme tenemos cierto tipo de experiencias, pues llega un momento donde las conectamos y en esa conexión va a llegar un momento donde se dispara, ¿no? ¿Cómo se va a disparar? Pues definitivamente ya con una afectación hacia lo que sería pues nuestras relaciones o nuestras áreas donde tenemos esa interacción. Entonces es importante decir que cuando hablamos de un sentimiento de inferioridad, bajo esa perspectiva, pues tendríamos que ver de que es precisamente una serie de percepciones que han sido a lo largo del tiempo reforzadas por la misma condición de la persona, por la misma subjetividad de la persona. ¿Qué opinan? Claro. Sí, fíjate que ahorita mencionabas esto, ¿no? De cómo vamos construyendo esa identidad en función de las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Yo con mis pacientes trabajo un enfoque terapéutico que va dirigido hacia los esquemas de personalidad de Jeffrey Jung. Y es muy curioso, ¿no? Porque por ahí tenemos dos esquemas bien interesantes que tienen todo que ver con esto, ¿no? El primero es un esquema que se conoce como grandiosidad, lo que más coloquialmente denominaríamos narcisismo, Uh y -huh. el otro sería un esquema de imperfección y fracaso, que son como los esquemas del otro lado de la moneda, ¿no? O sea, si tenemos una moneda con dos caras, esas son nuestras caras. Y lo que tienen estos dos esquemas es que constituyen su identidad en función de la retroalimentación del entorno, ¿no? Entonces digamos que desde la grandiosidad se ve todo lo bueno, todo lo positivo, pero en función de cómo nos lo dice el entorno. Saben todo lo bueno que tienen, pero de alguna manera necesitan constantemente ser retroalimentados. Y por el otro lado, imperfección y fracaso también está muy pendiente de ese entorno, ¿no? Entonces, si el entorno les retroalimenta de manera negativa, les hace sentido y entonces se van para abajo, ¿no? Entonces, digamos que la autoestima va como un sube y baja, ¿no? Que depende mucho de cómo somos retroalimentados. Entonces, en efecto, ¿no? Las retroalimentaciones que nosotros vamos recibiendo del entorno podrían o no influir en nuestro autoconcepto, ¿no? Ahora, hablabas algo bien interesante, que es el tema de la percepción, ¿no? En terapia hay una máxima que dice que percepción es igual a realidad. Entonces, no es la realidad, sino lo que yo percibo de esa realidad, lo que finalmente me va a dar cuentas del entorno o de mí mismo, ¿no? Si en este caso estamos hablando de cómo el entorno me habla de mí, me recuerda quién soy, va fortaleciendo o no mi identidad, la que yo ya había percibido, pues aquí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? No sé tú qué opinas, Arturo. Mis estimados colegas, estoy bien emocionado de poder platicar sobre este tema con ustedes. Es un tema bien exquisito, bien profundo, en el cual podemos abordar muchísimas cosas. Eh, pero vamos rápidamente, como ustedes bien saben, yo soy un poquito más introspectivo y retrospectivo, y me gustaría platicar un poquito de dónde se forma esta parte del sentimiento de inferioridad, o que en algunos casos ya también le llaman complejo, ¿no? Que en realidad pues es un sentimiento ya complejos, pues es como una máscara, lo que decía mi buen colega Iván, que va adoptando de acuerdo a la personalidad. Sin embargo, me gustaría aportar a lo que están comentando ustedes, que es bastante certero, que este sentimiento de inferioridad fue adoptado por Alfred Adler, que fue discípulo de Freud, ¿no? Y él describía que en la infancia existen tres tipos de educación no adecuada para que este tipo de situaciones vayan de manera progresiva. Y esto quiere decir que cuando existe una educación en casa que viene siendo una educación demasiado autoritaria en la que tú te callas y escuchas a tu padre y te callas porque soy tu madre, ¿no? Y no me mires a los ojos y cuando yo te hablo te miras para abajo y aquí tu palabra no cuenta porque el papá soy yo o la mamá soy yo. Entonces empiezan a minimizar al ser. Y este ser, pues es un niño que va creciendo y va creciendo con todas estas situaciones. Bien, no nos vamos a meter en materia psicoanalítica, pero lo que Freud mencionaba en este aspecto de que infancia es destino, pues no está tan alejado de la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, retomando que la infancia tiene este proceso de crear raíz para que en la adultez tengamos este tipo de conflictos, pues reside precisamente en esta parte del complejo de inferioridad cuando existe una educación demasiado autoritaria. La segunda de estas es una educación
demasiado permisiva, en la cual pues los papás todo les permiten y los hijos pues ya no toman como un no como respuesta y que precisamente son muy altivos o que ya no toman respeto hacia las personas mayores y que de repente empiezan a crear este tipo de sentimiento a través de superioridad, pero en realidad no es una superioridad, sino que es una inferioridad escondida a nivel inconsciente. Y la otra es una educación demasiado sobreprotectora, en la cual obviamente los papás todo le hacen a los hijos y los hijos de repente ya no saben cómo reaccionar frente las adversidades de este mundo. Bien, entonces, retomando todo este tipo de cosas, imaginemos que hay personas, y ahorita les voy a hacer una pregunta demasiado personal, a ver el que me la quiera contestar, o estaría genial que me contestaran los dos, cada quien en su punto, que todos hemos pasado por este sentimiento de inferioridad. Personalmente yo pasé por este sentimiento de inferioridad cuando yo veía amigos que jugaban mejor al fútbol. A mí me encantaba jugar al fútbol, pero no era muy bueno y había mejores que yo. En la clase siempre te opacaba el que era mejor en algunas materias, ¿no? El que en la colonia traía la mejor bicicleta o los mejores tenis. Entonces, a partir de ese entorno social empiezan a aparecer esas carencias emocionales y que son bien conflictivas para poder mirar a la adversidad del mundo y decir, eh, no, hazlo tú, es que yo no puedo, no, es que tú lo haces mejor. Bueno, tal vez aquí haya un sentimiento de inferioridad que no estás despertando en la totalidad porque esto a nivel inconsciente pues nos va creando esas inseguridades. En algún momento de su vida, mis queridos colegas, han tenido este sentimiento de inferioridad. Claro, bueno, yo sí lo he presentado, definitivamente. Eh, Iván, Sí, por supuesto, incluso eh, en abono a lo que comenta Arturo, por ejemplo, yo creo que hay momentos donde precisamente en esta construcción que vamos haciendo de nuestra identidad, llámese después personalidad, pues efectivamente nos vamos encontrando con aciertos y desaciertos, ¿no? Nos vamos encontrando obviamente y reconociendo nuestras limitantes, eso es muy importante. Y es precisamente, perdón, es precisamente en esta comparación donde uno puede perderse, ¿no? Donde uno puede obviamente comenzar a sentir esa percepción primero que nada y después obviamente evolucionar a esa sensación o sentimiento de inferioridad. Entonces yo creo que todos en algún momento dado, porque es parte de. Ahora, aquí lo importante sería, ahorita que mencionó Arturo Adler, por ejemplo, él decía que incluso puede ir mucho más de este tipo de experiencias, mucho más atrás, en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de que dependemos precisamente de un mamá o de que el mundo se nos resiste, pues ahí sabemos que tenemos un cuerpo más débil que otros, ¿no? Y ese sentimiento de inferioridad realmente es algo que se aloja. Ahora, viene aquí yo creo que una parte súper importante porque retomando un poquito a Adler, parafraseándolo un poquito aquí y allá, él decía algo que me parece que suma mucho ahorita a lo que vamos platicando. Él decía, por ejemplo, que llega un momento donde tomas de alguna manera esa ventaja o tomas a lo mejor esa, por llamarlo de alguna manera, conciencia de que eres inferior o tienes limitantes y ahí va a haber algo, una lucha por el éxito o una lucha por la superioridad, ¿no? La lucha por el éxito está basada en lo que sería un interés social, es decir, es muy equilibrada. Es de personas que han tenido esos recursos psicológicos y que de alguna manera dicen, ¿sabes qué? Si me va bien a mí, le va bien a todos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vienes de una familia en donde no hubo esos recursos psicológicos? Entonces la lucha sería única y exclusivamente por la superioridad, que desde este esquema adleriano que mencionaba Arturo, pues ahí viene ya algo neurótico. ¿Por qué? Porque entonces es decir, ¿sabes qué? El bien es para mí antes que los demás. Incluso podríamos alojar ahí, y se me hace muy interesante incluso para otra vez que nos veamos, el lugar que ocupan los hijos, porque eso también es importantísimo. O sea, el grande, como decían por ahí, el grande tiende a ser un poquito más neurótico. ¿Por qué? Porque sobre él descansan muchas expectativas, mucha presión. Decimos por aquí, echando a perder se aprende, ¿no? Entonces al primer hijo pobrecito porque le das con todo, ¿no? El segundo, interesantemente, se vuelve muy competitivo, pero tarda más en desarrollar una identidad, precisamente porque se sabe, bueno, vamos
se sabe en este caso rebasado por el mayor. Y el más chiquito, diría Polo Polo, esos normalmente son unos hijos de su madre, pero ¿por qué? Porque obviamente están más consentidos, porque obviamente tienen pensamientos incluso más alejados de la realidad, pero ojo, entre estos dos, perdón, entre estos tres lugares, al menos ahorita que estamos hablando desde el plano de vida sistémico, sistema, pues va a haber algo importantísimo. ¿Por qué? Porque el grande va a tener ese sentimiento de inferioridad, pero va increciendo, ¿sí me explico? El de abajo entonces dirá, ¿sabes qué? Voy a ser más competitivo, pero me logra, o no termino por crear una identidad. Y el de abajo va a decir, si todo me resuelven, cuando se enfrente a la vida, pues también ahí se va a apuntar a un sentimiento. Eso en familias neuróticas, ¿no? Ahora, la proyección hacia el futuro, ¿cómo sería? ¿Cuántas personas conocemos en nuestros trabajos donde dicen, sabes qué, primero yo, después yo y al último yo? Es un sentimiento obviamente de inferioridad basado en una lucha por la superioridad. Sin embargo, una lucha por el éxito basada en el interés social, es una persona quizá más equilibrada donde diga, sabes qué, para algunas cosas puedo sumar, en otras a lo mejor me toca apoyar, y está incluso hasta basado en lo que sería el criterio del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a permear este tipo de cuestiones? Eso se me hace sumamente importante e interesante comentar. Claro, y yo creo que para eso hay una solución, ¿no? Y yo creo que la solución está en entender muy bien la diferencia que hay entre el autoconcepto y el autoestima, ¿no? Yo sé que ahorita estamos en terrenos psicoanalíticos, ¿no? Pero pues yo tengo un enfoque más cognitivo, ¿no? Entonces me voy un poco más hacia el entendimiento, ¿no? De cómo este sentimiento de inferioridad opera en función de lo que pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Que son pues, los tres elementos básicos de las actitudes, ¿no? Fíjense, el fin de semana pasado me tocó un paciente, ¿no? Con un asunto algo curioso, ¿no? Él me dice es que me siento algo inseguro porque a mi novia le escribió un amigo, ¿no? El problema es que su amigo mide 1,90 y se parece al Capitán América. Entonces, pues sí, sí me genera inseguridad, ¿no? Dice, pues yo no soy así, ¿no? Y sí, tuvieron una discusión, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo práctico, ¿no? Sentimiento de inferioridad ante otro, ¿no? Es decir, en función de un comparativo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? O sea, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿No? Yo con mis pacientes los trabajo justamente moviéndonos de la idea de la autoestima más bien al inicio del autoconcepto, es decir, cómo me percibo. Y el autoconcepto inicia justamente revisando tal cual nuestras características, es decir, esto es lo que hay. Me observo a mí mismo con mis características. Si yo me observo a mí con mis características, desde el autoconcepto saludable, lo que yo voy a tratar de hacer es evitar añadir juicios de valor. Es decir, no voy a ver mis características ni como buenas ni como malas, solo son características. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque si yo hago esto, es mucho más fácil que a partir de aquí yo genere autoaceptación. Si yo añado juicios de valor, podría generar dos cosas, o autorrechazo o ideas delirantes, ¿no? Vamos a ver, imagínense esto, ¿no? Recibo un cumplido de mi esposa y a mi esposa está muy emocionada y me dice, ay, es que eres igualito a Henry Cavill. Y yo se la compro, ¿no? Y de repente digo, ah, salió una película, voy a ir a firmar autógrafos, ¿no? Pues no, definitivamente, aunque haya sido un cumplido, pues no, no me lo voy a creer, ¿no? Mejor le añadí tantita realidad y digo, bueno, está emocionada, me quiere mucho y eso es todo, ¿no? Pero si me voy al otro lado, ¿no? A los juicios de valor negativos, fíjense, en el canal subí hace tiempo un programa de control de peso. Este programa de control de peso lo empecé a subir porque hubo varios pacientes que tenían inquietudes, ¿no? Sobre cómo bajar de peso. Entonces dije, bueno, desde la terapia cognitiva tenemos ahí algunas herramientas, vamos a empezar a subirlas. Pero para iniciar decidí ponerme un poco a prueba, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a pesarme, ¿no? Voy a medirme, voy a empezar a demostrar que esto funciona. Cuando yo me pesé, me di cuenta de algo que yo no era consciente. Y eso fue que ya tenía yo 29 kilos arriba, ¿no? ¿Cómo no fui consciente de eso? Pues ya saben, la negación, ¿no? De repente que, chin, no, ya se está encogiendo esta ropa, ¿no? O ya están haciendo las tallas más chicas. Bueno, como que uno dice, no, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Entonces, ¿Qué,
¿Qué lo talla ignoras, eres? ¿no? 32 apretado. 32 apretadito, ¿no? Ajá. Sí, no, entonces, bueno, me di cuenta y dije, bueno, 29 kilos de sobrepeso. Desde el autoconcepto saludable, 29 kilos de sobrepeso es un dato objetivo y nada más. Desde los juicios de valor, que es lo que generalmente hacemos, y en un contexto como en el que estamos, lo que yo habría dicho es, chin, ya estoy bien gordo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿No? Pues yo tengo dos caminos. Desde decir, bueno, tengo 29 kilos de sobrepeso, yo puedo generar autoaceptación. Y entonces digo, pues sí, es mi realidad. No me voy a pelear con ella, es la verdad, 29 kilos arriba. Desde el juicio de valor, no, 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 esto no puede ser posible. Yo soy 32 apretadito, ¿no? Y me obligo a ponerme el pantalón, a cerrarme la camisa que ya nomás no me queda, que ande dando botonazos y sacando ojos por ahí, ¿no? Pero me la pongo. Ahora, cuando yo logro generar esta autoaceptación, también puedo aceptar que me conviene cambiarlo. O sea, no me estoy resignando. Solo digo, pues sí, es mi realidad, pero igual la quiero cambiar. ¿Por qué? Pues por temas de salud, por calidad de vida, por ahorro a futuro, claro que conviene, ¿no? Una persona delgada gasta mucho menos en médicos a futuro y por estética, ¿no? O sea, hay varios factores ahí que yo podría decir, sí, me conviene hacer este cambio, ¿no? Desde el autorrechazo, también voy a querer cambiarlo. La diferencia es las expectativas que yo podría generar. Desde la autoaceptación, yo puedo generar expectativas realistas y decir, ok, vamos a ver qué dice la OMS. La OMS dice que en promedio tienes que bajar unos 500 gramos por semana sin comprometer la salud. Suena bien. Y a ese ritmo, bueno, y a hacer ejercicio, ¿no? Claro. Pero a ese ritmo, pues a lo mejor me voy a echar un año. Vale, pero pues como lo estoy aceptando no tengo prisa, así que puedo ir lento, no pasa nada. Pero si yo me voy al autorrechazo, lo que voy a querer es bajar esos 29 kilos en 2 meses. ¿Será posible? Pues sí, pero ¿a cambio de qué? ¿No? Y a lo mejor voy a tener que poner en riesgo mi salud para lograrlo. ¿Sale? A lo mejor voy a hacer caldito de pollo una vez al día y una rutina de CrossFit súper intensa. Dos cosas que conociéndome seguro ni siquiera iba a aguantar. Entonces lo iba a abandonar en 2 días, ¿no? ¿Y qué podría pasar de aquí? Bueno, si yo me fui por el camino del autoconcepto saludable, la autoaceptación, expectativas realistas, pues lo que yo podría empezar a generar es sensación de logro cada vez que me pese. Porque entonces si yo me voy pesando cada semana y voy viendo que sí, en efecto, estoy bajando 500 gramitos, pues me voy a sentir muy bien, voy a sentir avance. Y esto me da sensación de logro, lo cual nutre el autoestima real, ¿sale? Por el otro lado, si yo me voy por el autoconcepto negativo, genero el autorrechazo y a partir de ahí mis expectativas son tan poco realistas que no lo consigo, pues lo que voy a generar es sensación de fracaso y probablemente genere una falsa aceptación, que más bien es resignación, ¿no? O bien, me voy a sentir fatal y pienso, esto no es para mí, yo jamás voy a poder bajar de peso, o caigo en esta resignación y digo, pues ya, pues gordo, otra pizza, ¿no? Y me la como. Entonces, estos dos caminitos son cruciales para poder vencer ese sentimiento de inferioridad, ¿no? Del paciente que les comenté, ¿no? Él, claro que tenía un autoconcepto negativo, ¿no? Solo porque el otro chico se parecía al Capitán América y él no. Bueno, está bien, a lo mejor por ahí no hay mucho que hacer, pues cada quien es como es, ¿no? Pero entonces vamos a ver, ¿no? En las expectativas, ¿no? En el tema de expectativas, si yo ya reconocí que esta es mi imagen y no me parezco al Capitán América, como pareja, ¿yo qué más puedo dar? ¿No? Soy un buen escuchador, soy un buen proveedor, soy un buen amigo. ¿Qué más aporto más allá de parecerme o no al Capitán América? ¿Sale? Y entonces desde ahí, pues, ¿cuál sentimiento de inferioridad? Si yo me doy cuenta que soy un partidazo más allá de la imagen, pues ¿por qué tendría que tener inferioridad? No sé ustedes qué opinan. Así es, Vic. Mira, esto que estás comentando es básicamente nivel social y cuando nosotros nos embarcamos en esta aventura que se llama sociedad, cuando somos niños, emprendemos desde la etapa escolar eh, un nuevo universo que sale del entorno familiar. Ya papá, mamá ya nos dijeron que no, 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 no para todo.
Entonces llegamos a un lugar a donde nos encontramos con diferentes personalidades que se están formando, al igual que la mía, cuando éramos niños, y de repente te das cuenta que lo que a ti te reprimen, a tu amigo sí le dan chance, ¿no? O de las cosas que a ti te dan permiso, se te hace raro decir, ¿y por qué a ti no te dan permiso de esto? Pues a mí sí. Entonces empieza uno a crear este tipo de situaciones, de inseguridades, que si no son tratadas de alguna manera consciente, pueden llegar a tener pensamientos bastante negativos, como lo decía Iván hace un rato, que pueden llevarte incluso a una desvalorización personal, a una baja autoestima y en extremos casos, pensamientos suicidas. Que me he encontrado con casos de pensamientos suicidas porque dicen, es que yo no siento que le sirva al mundo. ¿Pero por qué sientes eso? Bueno, es que las demás personas son buenas para esto, yo no soy bueno para esto, yo prefiero que las demás personas hagan esto por mí. Y también me he encontrado el caso contrario. Fíjate qué curioso. Las personas que más te joden, a veces son las personas que más tienen ese complejo de inferioridad. Pero uno dice, es que este se siente más que los demás. Pero si te das cuenta, lo que está pasando es que esa persona se siente más pequeña todavía y quiere retomar la imagen de una superioridad, pero no es otra cosa que una persona que se siente más chica. Por ejemplo, tú le dices a una persona, Iván, ¿qué cocinaste hoy? Huevo con frijoles. Yo hice huevo con tocino. Vic, me compré una bicicleta nueva. Y Vic me dice, yo me la compré hace 2 meses, ¿no? Ujú. Hoy estoy aprendiendo karate. Yo soy campeón en Kung Fu. O sea, hay una persona que siempre te quiere joder. Y que esa persona, a pesar de que tiene un sentimiento de inferioridad, las personas que tienen una mente fértil para este tipo de situaciones van a empezar a crear que también Es son cierto. inferiores. Ujú. Y esto, lamentablemente, se da mucho en la etapa escolar y nos encontramos en una faceta cuando somos adultos con una inseguridad increíble, ¿no? ¿Cuántas personas incluso no delegan las responsabilidades personales y decir, no, decídelo tú, ¿no? Es clásico en una relación de pareja. Van al cine y ¿cuál quieres ver? La que tú quieras. Ah, cabrón, pues a mí me gustan las de karate, ¿no? Me gusta ver al Jackie Chan repartiendo chingadazos. Pero es que yo quería ver una de amor. Bueno, pues, pero pues no me dices, ¿no? O sea, entonces hay sentimientos de inferioridad también ahí en esa parte que no nos permiten decidir. Fíjate, lo importante de esto es que una persona que ya tomó terapia, en la cual hizo consciente que estaba teniendo un problema de inferioridad social, de pareja, familiar y que viene arrastrando este tipo de situaciones, es probable que con terapia te responda de una manera diferente. Dado al caso que nos platicaba Vic, ¿no, Iván? De su paciente que decía, es que pues me sentí un tanto menos porque pues el chico este se parece a Capitán América. Bueno, eh, hay estereotipos que salen de nuestro parecer, de nuestras apariencias físicas o nuestras cualidades, ¿cierto? Por ejemplo, te voy a poner un caso bien personal, Vic. Mi A ver. esposa, desde hace muchísimos años, está que tenía un crush con Johnny Depp. Entonces, otra persona, en mi caso, pues cuando ve las películas de Johnny Depp, así como que mejor veamos otra, ¿no? O ve que está viendo el póster del Johnny Depp y se le queda viendo. Ya no, estoy contigo, guárdame respeto. Pero ¿sabes qué le digo yo? No te preocupes, tómale una foto, veamos la película. Si yo no tuviera lo mío, me pondría celoso tal vez, ¿no? Es Obviamente. mucho lo que dice Vic, ¿no? Sobre lo que es el autoconcepto, ¿no? Es precisamente esta parte que comentas, Arturo, y creo que es importantísimo detectar en nuestros pacientes, por ejemplo, cuál es el ficcionalismo que de alguna u otra manera tienen. Entendidos en este caso por ficcionalismo, aquello que yo percibo o que en este caso percibo de mí y del ambiente que me rodea. Porque como dices Arturo, si esto ha sido reforzado obviamente en la familia, en la escuela,
Imagínate qué va a pasar en tu vida adulta. Ya es un ficcionalismo en donde obviamente todo lo vas a resumir así, ¿no? Yo no soy ese Johnny Depp, por ejemplo. Yo no soy ese Capitán América. Soy más bien tirándole a la mole o algo por el estilo, pero, pero de alguna manera este ficcionalismo ya en terapia, pues se tiene que trabajar directamente con qué, pues con esos recuerdos, con esos programas, con esas acentuaciones que tuviste desde la percepción. Ahora, si nos tiramos hacia lo que es un estilo de vida basado en este sentimiento de inferioridad, ojo, recordemos que hay algo que tenemos como seres humanos y es padrísimo y es ese poder creativo, ¿no? Es un poder creativo que en muchas de las ocasiones nos limita hasta que nos damos cuenta que ahí está, ¿no? Entonces, es precisamente a partir de ese momento donde nosotros podríamos hacer una adecuación, hacer a lo mejor un cambio, ¿no? Si mi esposa tiene un crush con Johnny Depp, por ejemplo, como bien dice Arturo, a lo mejor en mi autoconcepto yo digo, bueno, ¿yo qué puedo sumar? Como dijo Vic, ¿qué puedo sumar también a la relación? Digo, el Capitán América lo vemos muy bonito en su traje azul, entallado, por cierto, pero al final del día no sabemos cómo sea como persona, ¿no? Johnny Depp igual, digo, ya estuvo en la corte y no seguí mucho el caso, pero digo, de alguna manera hay cosas que como personas vamos integrando. Y es precisamente yo creo que en esta integración donde nosotros como terapeutas, como psicoterapeutas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar de alguna u otra manera en dónde perdió el foco y si es posible, bueno, tiene que serlo, el hecho de que haga una adecuación, un reencuadre o como gusten llamarle, dependiendo la perspectiva con la que estemos trabajando, ¿no? Aquí lo importante, y me gustaría decir esto, fíjate muy bien, normalmente cuando hay un ficcionalismo, normalmente cuando ya tenemos nosotros una idea, esa idea se va a ver de alguna u otra manera, de manera cognitiva reforzada por nuestra interpretación y porque definitivamente siempre aparecen, pareciera mentira, pero siempre aparecen maestros que refuerzan obviamente esa parte, ¿no? El compañero, el jefe de trabajo, alguna pareja o algo por el estilo. Entonces, en ese ficcionalismo, imagínate que en un paciente le dejamos claro que como nuevo programa, si no puedes ver lo grande en una persona, entonces el pequeño eres tú. No sé, un ejemplo, ¿no? A ver, número dos, nadie que realmente sea grande puede hacer sentir pequeño al otro, ¿no? Entonces, en este tipo de nuevos programas, nuevas adecuaciones, nuevas lecturas del mundo de la vida, estamos colapsando hasta cierto punto, haciendo que él ponga en pugna esas creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ya dices, oye, sí es cierto. O sea, yo soy realmente grande y no voy por la vida haciendo sentir pequeño a los demás, ¿no? Entonces, es este tipo de adecuaciones y su funcionalidad en la vida diaria lo que van a dar fuerza a esta recognición, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y si a esto le sumamos precisamente estas partes, estas tareas o estas directivas ya más a nivel de conducta, pues entonces imagínate, no nada más es creativo, sino aparte vamos a empoderar en este caso al paciente para que vaya utilizando este tipo de reencuadres por la vida en general, ¿no? Y es precisamente aquí donde a lo mejor ahora sí, sin ánimo de menoscabar obviamente parte de la filosofía, ahí sí ya llegamos a la dialéctica de Hegel, ¿no? Tesis, antitesis, ¿no? Y después, ¿qué se viene? Pues una nueva tesis y una antitesis. Y al final del día, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, pues a lo mejor se va a escuchar ya muy, como decía Vicky al principio, ¿no? Muy de Jung, pero vamos a encontrar una apoteosis, ¿no? Que es ese camino obviamente al pináculo del ser humano, porque al final del día, como terapeutas, creo que es una de nuestras principales labores el hacerle saber a la persona que hay un desarrollo, que hay una evolución en ese sentido, y que aquello que él daba por realidad, en su momento, es una realidad que gracias a Dios puede ser alterada por él mismo. ¿Me explico? Y es precisamente ahí donde ponemos la marca ya en el ámbito terapéutico. Claro. Sí, y creo que esto que mencionas está genial, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? Pero un autoconocimiento realista, ¿no? Pero también una manera de recibir estas retroalimentaciones, ¿no? Que tenemos del entorno, ¿no? Si bien al inicio mencionábamos un poco de esto, ¿no? Cómo el entorno nos va retroalimentando, ¿no? Que si a partir de comparativos, que si porque yo tengo más que tú, que por si lo que tú quieras, ¿no? Y hay una manera muy práctica de aprender a recibir las retroalimentaciones, ¿no? Si son positivas, las puedo recibir siempre con su toquecito de realidad, ¿no? Pero las puedo recibir
hasta como bañito de autoestima me pueden venir bien, ¿no? Y si son negativas, pues lo que voy a hacer es aprender a filtrarlas. ¿Por qué? Porque una retroalimentación negativa muchas veces va a ser una retroalimentación poco objetiva. A lo mejor la persona que me la está dando está enojada, a lo mejor está lidiando con su propio sentimiento de inferioridad y por eso tiene la necesidad de retroalimentarme de ciertos modos. Y entonces yo lo que tendría que hacer es filtrar muy bien esa retroalimentación. Y al filtrarla voy a separar lo que sí es mío y lo que no es mío. Lo que es mío dentro de esta retroalimentación que me estén dando probablemente sea mi área de oportunidad. Y si es mi área de oportunidad, pues la trabajo y podría volverse una fortaleza. Y si no es mío, pues mejor lo dejo a un lado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando aparece el sentimiento de inferioridad, nos retroalimentan de manera negativa y perdemos mucho tiempo, esfuerzo, energía, tratando de mejorar cosas en nosotros que nunca tendrían que haber sido mejoradas o que ni siquiera está en nuestras manos mejorar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el poder conocernos a nosotros mismos y a partir de ahí, pues tomar decisiones sobre cómo el entorno nos va retroalimentando. Correcto, Vic. Sócrates tenía la frase bastante famosa que decía, conócete a ti mismo. Y conocerse a sí mismo es una maravilla. Conocerse a sí mismo también es ir a terapia cuando tú no tienes las herramientas necesarias para poder realmente autoconocerte por tus propios medios. Entonces ir a terapia es un acto de voluntad, de valor y de amor propio sobre todo. Conocerse a sí mismo es fundamental como para no sembrar estas semillas en tu cerebro que puede ser fértil para creer que, perdón, que puede ser inferior a cualquier persona. Y que también hay que entender que tenemos limitantes. No podemos ser buenos en todo. Siempre tiene que haber alguien mejor que tú. Siempre tiene que haber un maestro sobre ti. Tienes que entender, pero la grandeza de tu ser no va a competir absolutamente con nadie, sino contigo mismo. Eso es lo importante que yo quisiera decirle a las personas que están preguntándose, ¿qué es el sentimiento de inferioridad? Tal vez yo lo tengo. Bueno, si te has identificado con, con alguno de los puntos de los que hemos platicado, pues bienvenido a la terapia. Ahí está el psicólogo Iván, está el psicólogo Víctor o está su servidor que pueden ayudar en esta parte para poder mejorar tu calidad de vida, porque a veces no sabemos que realmente padecemos este sentimiento de inferioridad y sin embargo estamos viviendo la vida así como el pez que vive bajo el agua, no sabe que está bajo el agua, pero es un modo de vida y también nosotros vivimos a lo mejor en un sentimiento de inferioridad todo el tiempo, pero desconocemos que puede haber una calidad de vida mejor, conociéndose a sí mismo, no comparándose absolutamente con nadie y viviendo plenamente. Muy acertado lo que comentan. Y viene una situación también aquí interesante que pasa cuando seguramente incluso a nivel etnopsicológico, también por ahí llevamos arrastrando, ahorita que mencionabas a Jung, ¿no? También por ahí llevamos arrastrando obviamente algo de manera transgeneracional y eso es importantísimo no dejar a un lado, ¿no? Porque quizá no sea yo la persona directa que tiene ese sentimiento de inferioridad. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor es un patrón que no quise repetir, vamos a decirlo así, de manera consciente, y a lo mejor vi en mis padres, ¿no? Y a lo mejor en mis padres, perdón, lo aprendieron de sus abuelos o lo adaptaron tras el trato que tuvieron con mis abuelos, ¿no? Pero al final del día, esto impacta incluso no nada más de manera familiar, puede impactar de manera social. Psicológicamente sabemos obviamente que de este lado del charco hay una deuda ahí cultural impresionante, ¿no? Que a la larga las personas que se dedican a esto de la etnopsicología te dicen, ¿sabes qué? Efectivamente el mexicano no sabe trabajar en equipo porque teme a ser traicionado. Y ahí hay un sentimiento de inferioridad que está de alguna manera menoscabando ya hasta cierto punto lo que sería a nivel cultura un progreso, ¿sí me explico? Entonces lo podemos ver de una manera sistema micro a un sistema macro, pero al final del día, como bien lo dicen ustedes, y me sumo obviamente a esto, en terapia precisamente, ¿a qué vienes? En terapia vienes o vienen las personas con un colapso de estructuras emocional, físico en muchas de las ocasiones, a nivel obviamente psicológico como tal, y viene en esa pugna, viene obviamente en ese colapso de estructuras y nuestro trabajo precisamente es generar una alternativa para que él vaya adecuando como parte de su proceso esa
tendencia, dirían los humanistas, ¿no? Esa tendencia a la autorrealización, esa tendencia obviamente a salir adelante, ¿no? Hay por ahí una parte que menciona Ken Wilber y dice, todos de alguna manera deberíamos apuntar hacia algo que nos haga una mejor versión de nosotros cada día. Ojo, se escucha muy romantizado, de alguna manera es una tendencia natural, pero es una tendencia que se empobrece o disminuye precisamente con este tipo de situaciones o de experiencias, ¿no? Que me queda claro que a la postre del tiempo todos vamos a ir creando precisamente estas personalidades o estos personajes, pero de ahí y de nosotros depende que se vuelva esto un estilo de vida. Es correcto, Iván. De nosotros depende precisamente, pero se requiere bastante trabajo y dejar la comparación porque a veces nosotros nos aferramos a aprender algo nuevo con tal de sobresalir, ¿no? Ya en casa te dijeron, si vas a ser el barrendero, sé el mejor barrendero. Si vas a ser albañil, sé el mejor albañil. No importa lo que seas, pero sé el mejor. eh, pues ya aquí ya tienes una frustración porque todavía no empiezas un camino labrado, a labrar, perdón, y ya te están cayendo las pedradas de que tienes que ser el mejor. ¿Y qué pasa si no logras ser el mejor? Te vas a sentir inútil y además estás defraudando al viejo, O soy ¿no? alérgico al polvo, ¿no? Pues cómo me Por pueden barrer ejemplo. por sí. Exacto. Claro. Por eso decía hace un rato, ¿no? Hay que aprender a conocer nuestras limitantes, hay que aceptarlas, como bien decía Vic, desde el enfoque cognitivo, conductual, lo cual a mí se me hace una maravilla que Vic haya aportado esta parte bien, bien fundamental en decir, bueno, voy a conocer cuáles son mis limitantes y voy a aceptarlas tal cual soy, ¿no? Voy a trabajar en otras de mis áreas para mejorar por mí, pero no voy a trabajar a lo mejor como decías, ¿no, Iván? Soy alérgico al polvo, pero me voy a aferrar, ¿no? Y al rato voy a traer unos ojos así como todos hinchados, la nariz estornudando todo el tiempo y voy a estar todo jodido solamente porque quiero aparentar ante los demás que sí puedo. Sí, sí puedes. Sí puedes, todas las personas pueden, cuando se esfuerzan todas las personas pueden dependiendo también sus limitantes, porque tampoco hay que romantizar lo que dice el coaching. Claro. Si quieres puedes, no, no es cierto. No, no es verdad. No, no, si quieres, no, no puedes. No, hay cosas que te limitan, ¿no? O sea, hay personas que dicen, pues yo puedo trabajar en construcción. Pues sí, viejo, pero tienes la espalda toda jodida, no puedes, ¿no? Entonces, hay situaciones que nos limitan y por tal hecho, pues tenemos que aceptar las cosas tal cual son. Entonces, trabajar en nosotros mismos. Hay gente que se esfuerza mucho. Esto es bien importante, muchachos, fíjense bien. Hay gente que se esfuerza tanto con tal de que no la jodan en el trabajo, en la familia, y que digan que, qué bueno, eres el mejor, pero no le gusta lo que hace. Yo creo que ustedes como psicólogos también se han topado con esta parte. Yo me he topado con gente que dice, es que yo soy bueno en mi trabajo. Bueno, ¿y qué haces? Yo hago esto. ¿Y te gusta? La verdad no. ¿Y por qué eres bueno? Bueno, porque lo aprendí, llevo años en esto, entonces pues ya agarré callo. Pero no te gusta. No, pues no me gusta. ¿Y eres feliz? Pues de repente, ¿no? Cada quincena cuando me llega el cheque, pues es que eso no es vida, compadre. Entonces hay que empezar a trabajar en nosotros mismos, descubrir lo que nos gusta, descubrir para lo que somos buenos, para lo que nos gusta y para lo que podemos ser capaces. Esta básicamente viene siendo mi conclusión. Ámate, cuídate, respétate, valórate y tampoco te estés fijando en lo que hacen los demás. Fíjate en lo que haces tú, para ti. Y parece una idea romántica, pero brillarás con luz propia, ¿no? Tal vez esto suene un poco gracioso, pero de verdad que cuando una persona está completa consigo mismo, puede darle quizá la completud a los demás en un entorno social. Claro, y yo creo que esto abre la brecha para otro tema, ¿no? Y yo creo que estaría muy bien que lo platiquemos más adelante sobre por qué elegimos la carrera que elegimos, ¿no? Y si realmente todos podemos o no dedicarnos a lo que nos apasiona, o habrá quienes de repente por ahí tengan que tener una actividad económica y además dedicarse a lo que les apasiona en otro lado, ¿no? Y no forzosamente en el Genial, trabajo, ¿vale? Pues un placer genial. Qué buen estar con tema. ustedes, chicos. Ya son las 7:04. No me gustaría que es tarde con tu paciente, Gracias. Iván.
Pero pues un placer y cuando gustes, pues podemos seguir conversando. Claro que sí, para mí sería un gusto, obviamente, compartir y gracias por la invitación nuevamente, amigo Arturo, amigo Vic. Estamos a la orden. Ya nada más ahí buscamos a lo mejor un horario donde empatemos y adelante, con todo gusto, estamos ahora sí que a disposición, ¿sale? Y Perfecto. bueno, para el auditorio, muchísimas gracias por tomarse este tiempo, por escucharnos. Y a mí me gustaría cerrar con una frase, si me lo permiten. ¿Qué creen que puede haber situaciones de verdad muy difíciles? Podemos nosotros vivir una vida de verdad bastante, bastante compleja, tener experiencias bastante fuertes, pero de verdad no hay alma pequeña, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, todos tenemos obviamente o podemos gestionar los recursos para salir adelante. Sería ese mi comentario y muchísimas gracias a los dos. Les mando un abrazo aquí a la distancia y estamos en contacto para nuevas pláticas.